Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por toda la paciencia que han tenido en el día de hoy. Saben que les gusta lo que hacemos. En primera instancia, pues quiero compartir que no pretendo aquí venir a enseñar demasiado. Quiero compartir ideas de este nuevo sistema con todas las personas que están vinculadas y en tan distinguido foro. Para mí es un verdadero honor estar con la Asociación de Magistrados y Jueces de Panamá. Y muchísimas gracias por la invitación. El tema que nos ha correspondido es las estrategias de defensa ante la solicitud de detención provisional. Y yo quiero decirles que en primera instancia pues nos sentimos muy contentos con la implementación de los jueces de garantía en el sistema acusatorio, que es novedad en nuestro país. Ya en los otros distritos pues con algunos años de aplicación, pero que era muy importante para lo que vivíamos en aquellas veces del sistema inquisitivo mixto, en donde cuando uno ve las dos normativas de las dos exigencias para detener personas, uno ve que está casi lo mismo, es decir, hablan de exactamente lo mismo. Se exigía que fueran 4 años de prisión, que estuviera demostrado el delito, la vinculación de la persona, que de alguna manera estuvieran las exigencias cautelares. Se decía que debía ser la última de las medidas a aplicar, pero eso no pasaba, no pasa todavía. ¿Y por qué no pasaba? Porque hay una pequeña diferencia en el sistema. Y es que actualmente esa decisión de si eso está aprobado se lo tiene que probar el propio fiscal a él mismo. Así es que él hace una inferencia muy corta y dice, para ver si yo tengo probado que tengo el delito, para ver si yo tengo probado que tengo la vinculación, para ver si tengo probado que tengo la exigencia cautelar. Claro que lo tengo probado el delito, claro que tengo probado la vinculación, y usted se queda detenido. Entonces era muy difícil tener a la contraparte, en este caso como defensa, ser quien decidía si tenía o no suficientes elementos para ordenar en todo caso una detención. Y peor todavía era tener que recurrir eso, porque la forma de recurrirlo entonces era a través de un habeas corpus, que nosotros sabemos que habeas corpus aquí podemos tener habeas corpus que han tomado hasta 8 meses, 10 meses. Y entonces, ¿qué tipo de solución podía ser esa cuando no teníamos un delito excarcelable bajo fianza? Igual cuando teníamos los delitos catalogados, en donde se decía, bueno, es que tú estás acusado de narcotráfico, así que no hay un chance humano que tú tengas un derecho a una fianza. Es decir, ni siquiera se valoraban muchos temas subjetivos, y si había una imputación objetiva sobre un delito fuerte, ya esa persona quedaba automáticamente desvinculada de la posibilidad de tener una excarcelación y por ende de poder gozar de su libertad. Yo no quiero hablar de la detención provisional sin hablar primero de qué es lo que afecta esta detención provisional. Y cuando nosotros hablamos de la detención provisional, pareciera que cualquiera nos diría de la manera más sencilla, hombre, que esto afecta por supuesto que el derecho a la libertad, pues afecta el derecho de circulación. Y pareciera ser esa la respuesta más sencilla a esa pregunta. Pero lo cierto es que cuando se priva de libertad a una persona, también nosotros vemos que afecta no solo el derecho a la libertad, sino también el derecho a la honra, el derecho a la familia, el derecho a disponer de sus bienes y propiedad privada. Si bien no le quitan la propiedad privada a una persona que por años no puede hacer uso y disponer de sus bienes, pues obviamente se le está limitando también su derecho sobre la propiedad privada. El derecho al trabajo. Una persona que es detenida dejó de tener los ingresos, dejó de tener el sustento de su hogar. Ese es el nivel de responsabilidad que se tiene en la decisión cuando se va a detener o no a una persona. No solamente puedo dejar sin sustento a esa persona, también puedo dejar sin sustento a una familia entera. Tenemos también el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión. Y me podrán decir, allá adentro podrá decir lo que le da la gana, pero realmente la tiene limitada esa libertad de expresión. El derecho a la educación, aquellas personas que están bajo estudios, y sí, sabemos que hay algunos programas limitados de estudio en los centros carcelarios,
pero no es ni remotamente lo que pudiera hacer la persona afuera. Afecta el derecho al sufragio y a ser electo. Hasta hace unos años el Tribunal Electoral empezó a permitir que ciertos detenidos hicieran el derecho de votación, pero solo lo pueden hacer en la papeleta de presidente, no lo pueden hacer en la papeleta de alcalde, no lo pueden hacer en la papeleta de diputados y no lo pueden hacer en la papeleta de representantes de corregimiento. Así es que hasta el derecho al sufragio se limita. E igualmente el derecho a ser electo. Cuando también tenemos una detención provisional, se afecta el derecho a la patria potestad. Yo no puedo ejercer correctamente ese derecho. Yo como padre quedo limitado de lo que yo puedo ejercer sobre mis hijos, ese derecho. Cuando se va a la detención provisional, se afecta igualmente el derecho del culto, el derecho a la cultura, el deporte, el derecho a la intimidad, el derecho al libre ejercicio de la profesión o oficio, y lo señalo aquí, el derecho a la vida, porque aunque parece extremo, ya ha ocurrido en varias ocasiones de personas que han perdido la vida en una detención provisional y sin que nosotros supiéramos si esa persona era culpable o inocente. Eso nos lleva a entender mejor, como defensores, pero también desde el punto de vista de la judicatura, y quisiera pensar también que en la responsabilidad como Ministerio Público, que hay algunas condiciones que nosotros tenemos que reconocer a la hora de pensar en la detención provisional. Y es que cuando hablamos de la detención provisional, hablamos de que la presunción de inocencia pura es la regla. Es decir, nosotros constitucionalmente, convencionalmente, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución Nacional, nosotros decidimos y dijimos: toda persona que sea acusada de un delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia hasta tanto no sea juzgado en juicio público que le haya dado todas sus garantías. Si esa es la norma, nosotros tenemos que entender que esa persona bajo ningún concepto podría estar detenida de manera anticipada, pagando una pena, igual que todas las personas que están culpables, si esa es la norma. Entonces se estableció, y es importante establecer esto, se estableció como una excepción de protección ciudadana, balanceando derechos, decir, bueno, existen excepciones en las cuales tiene que ceder el derecho individual al derecho colectivo, porque habrán algunas personas que sí representen un nivel de peligrosidad tan alto, que el caso sea tan serio, que las evidencias sean tan contundentes, que las exigencias cautelares sean tan fuertes, que se necesita violentarle eso a la persona para poder mantener de alguna manera la seguridad social. Pero nosotros tenemos que entender que el derecho a un juicio previo, el derecho a que antes de que a una persona la detengan, tenemos que entender que esa es la regla. Lo demás es la excepción. Y si nosotros no empezamos por entender esa excepción, tenemos mal conceptualizado la institución conocida como detención provisional. Hoy en día, yo con muy poco orgullo puedo decir que yo no siento que eso se respeta en mi país. Yo no siento que realmente lo usamos como excepción. Yo siento que en muchos casos es incluso la primera norma, la primera posibilidad de aplicar como medida cautelar. Y eso no es lo que nosotros dijimos en la Constitución. Eso no es lo que dicen nuestras convenciones de derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tampoco es lo que dice nuestro Código Procesal Penal. Cuando nosotros hablamos, ¿quién dice esa excepción? ¿De dónde nosotros sacamos que es una excepción la detención provisional? Porque si yo tengo una persona que es culpable y que las consecuencias del delito y todas las probanzas indican que esa persona debe estar encarcelado después de un juicio, no creo que haya una persona que esté defendiendo eso. Pero nosotros defendemos
la posibilidad de que una persona resulte inocente. ¿Y por qué lo defendemos, entre otras cosas? Lo defendemos porque la detención provisional se ha equivocado infinidad de veces. Hemos tenido cantidad de casos con cantidad de años en donde las personas han salido después con un veredicto de inocencia o han salido incluso con sobreseimientos y con casos que han estado por años. Si nosotros entendemos eso a nivel de defensa, cuando seamos querellantes, a nivel de la Fiscalía y a nivel de la Judicatura, vamos a entender que estamos respetando un derecho humano básico, que es la presunción de inocencia, la libertad como tal, el derecho al juicio previo, y tenemos que saber esa responsabilidad que cuando decidimos quitarle a una persona la libertad, le estamos quitando absolutamente todos los otros derechos que también están contenidos en nuestra Constitución, en las convenciones interamericanas de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces nosotros tenemos aquí algo de constitución y convencionalidad, y nosotros vamos a ver que todos esos derechos que nos hablan, la vida, honra, presunción de inocencia, circulación y tránsito, correspondencia, libertad de expresión, libertad de culto, reunión, asociación, profesión, el derecho a ejercer mi profesión o oficio, el derecho de petición, el derecho a la información pública, el derecho a la educación, el derecho a la familia, a la patria potestad y todos los otros que nosotros citamos. Nosotros tenemos que entender que cuando un fiscal, nosotros estamos en la judicatura, y cuando un fiscal o un miembro del Ministerio Público solicita una detención provisional, estamos peticionando que nos afecten todos esos derechos y todas esas convenciones y todas esas declaraciones universales de los derechos humanos. Es posible hacerlo, pero ojo, que entonces tenemos que entender que es una excepción en el momento en que se pide esa medida cautelar. No estamos diciendo que no existan casos en donde es necesaria la aplicación de esa medida, pero estamos diciendo que ese caso es la excepción y que es el último recurso que tiene que hacerse porque afecta a una multiplicidad de derechos. Podemos destruir familias, podemos destruir personas, podemos destruir trabajos y nos puede causar muchísimo perjuicio porque la persona no fue a un juicio previo. Dicho eso, ¿qué dice la ley panameña? Y aquí hago un breve paréntesis de por qué hago este análisis inicial. Porque ese es el análisis que tiene que llevar cualquier abogado defensor a su audiencia de medida cautelar. Como abogados sabemos que el sistema penal acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo mixto, tiene una particularidad en cada una de sus audiencias. Yo en la audiencia de imputación yo no voy a discutir que si hay vinculación, que si no hay... No, yo en la audiencia de imputación yo voy a ir a discutir, acláreme, precíseme cuáles son los hechos relevantes que usted me está manifestando, dónde fue que ocurrieron, cuándo ocurrieron, cómo se dieron. Eso es lo que yo voy a hacer en una audiencia de imputación. Si vamos a ir a una audiencia de control de aprehensión, vamos a verificar que se haya dado esa aprehensión en concordancia con las normas constitucionales, las normas legales. Quiero saber si fue aprehendido en flagrancia, quiero saber si había una orden para detenerlo, pero esa es la discusión en esa audiencia. En la audiencia de medidas cautelares tienen las particularidades que nosotros vamos a discutir, pero también tiene esto que está muy arraigado a los principios del Código Procesal Penal. Y ciertos principios del Código Procesal Penal nos hablan a nosotros también de la Constitución y nos hablan a nosotros también de las convenciones y de los tratados internacionales. Quiere decir que yo tengo que llevar todo eso en mi cabeza, porque a mí me están diciendo que el juez de garantía que está frente a mí, viendo lo de mi cliente, él va a tutelar que esos derechos no sean afectados a menos de que no quede ninguna otra posibilidad de hacerlo. Y así vamos a ver cómo lo dice la norma. Así dice el artículo 12,
que regula dos principios, está dentro de la sección que regula los principios del Código Procesal Penal. Nos dice que las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de derechos son excepcionales. El juez, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional. Y yo he remarcado y he puesto esa palabra excepción, porque para mí es importante que se entienda que no es la norma, que no debe ser la norma, que tiene que ser una excepción, que tiene que ser cuando nada más se puede hacer. Entonces nosotros entendemos así que el artículo 21 también nos diga que las disposiciones de este código que restringen a la libertad de una persona y que limiten sus derechos fundamentales serán aplicables de modo restrictivo. Así que si nosotros entendemos el concepto excepcional y entendemos el concepto restrictivo, entendemos que la norma desde el inicio le está diciendo al juez: señor, por favor, limítese en esto, hágalo, sea restrictivo, en esto. No haga esto como la norma, hágalo como la excepción. Y esto es importante que nosotros también como abogados hagamos docencia. Nosotros vemos cuando vemos los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen que entender que una medida cautelar para una persona distinta a la detención provisional no representa la inocencia de la persona, no representa que esa persona no va a estar vinculada a un proceso, simplemente representa el respeto a la garantía de la presunción de inocencia, a un juicio previo, y representa que las cosas no se van a penar a una persona de una forma anticipada. Y si nosotros entendemos eso y lo explicamos también, vamos a tener mejor resultado y mejor aceptación de la sociedad. Porque ¿cuál es el problema? Que la persona tenga una medida cautelar si a los 3 meses lo llevamos a juicio, si a los 6 meses lo llevamos a juicio, y si es culpable que lo dejen detenido, si existe el respaldo jurídico para hacerlo. Pero no tengo yo que correr a hacerlo. Y entonces los jueces de garantía en algunos sienten una presión que es además innecesaria, porque los jueces de garantía en un momento dado agarran y se toman la idea de que a ellos les toca resolver si la persona es culpable o inocente, y no saben que muchas veces tienen que tomar esto, al igual que si yo le llevara el caso a un juez laboral, al igual que si lo llevara a un juez de familia o si lo llevara a un juez civil o un juez de comercio. Tiene que decir algo tan sencillo como: a mí no me toca determinar la culpabilidad o no de esa persona. A mí me toca que esa persona acuda a la audiencia, que no le pueda hacer daño a más nadie, que no se afecten las pruebas, pero eso es lo que a mí como juez de garantía me toca, que se respeten todas las condiciones dentro del proceso que se va a seguir, pero eso es lo que me corresponde. Y aquí en este foro escuché ya una ocasión en donde en un momento dado se debatía un caso dado en Nueva York, en donde agarraban y traían a 2 testigos en un momento dado y decían que habían visto un señor montarse en un taxi cuando agarraba y manejaba una cuadra, y el señor se bajaba del taxi y el taxista había quedado apuñalado, y entonces por ende tenían suficientes elementos para agarrar y vincular a la persona y procesarla y entenderla culpable. Y parecía que tuvieran esos elementos suficientes. Pero ¿qué pasa? Cuando venía la defensa planteaba otra tesis. Y decía: el señor se montó en el carro, el taxista trató de robarle, y cuando esa persona trató de robarle, entonces esa persona reaccionó y hizo un acto en legítima defensa. Que si eso tiene que entrar a un debate, por supuesto. Que la persona tiene que ser investigada, por supuesto. Que se tienen que tomar medidas cautelares, lo más probable. Pero se tiene que aplicar la detención provisional, no necesariamente, salvo que se demuestre en esa persona algunos otros elementos que justifiquen esa medida como la única medida aplicada. Así entendemos, como principios que recoge la norma, y ojo que esto no está en la parte de los principios, pero de alguna manera
todo este tema de proporcionalidad, de ser subsidiaria, de lo que nos habla, aquí lo podemos nosotros distinguir en esta norma. ¿Qué exigen como medidas cautelares? ¿Qué exigen? Y saber qué exigen es saber qué es lo que yo voy a tumbar como defensa si no me lo tiene la Fiscalía. Dice los requisitos. Podrán aplicarse las medidas personales cuando, si existen medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. ¿Ok? Medios demostrativos del hecho punible y la vinculación de la persona. Pero ese no es el único requisito. También nos exige la norma, en otros artículos nos exige que, por ejemplo, tenga una penalidad mayor a 4 años. Nos exige que haya peligro para las pruebas, desatención del proceso, que haya peligro para terceras personas. Cualquiera de esos elementos que son exigencias cautelares para nosotros hacerlo. Yo puedo tener incluso una persona que incluso puede ser culpable de un delito, que puede ser sancionado a 4 años, y el resultado de ese proceso puede ser que la persona tenga atenuantes y quede con una conmutación de pena. Puede ser que el resultado de ese proceso termine siendo un trabajo comunitario. Podemos quedar incluso en una suspensión de pena. Pueden incluso haber... Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a ir a adelantar a la pena? Cuando la norma, la Constitución y todo nos dice que es lo único a aplicar. Así nosotros decimos que la medida se puede aplicar si es necesaria. Y este es un principio de necesidad que tiene que cumplir la medida cautelar. En cuanto a la naturaleza y grado de las exigencias cautelares requeridas para el caso concreto, como les dije, no podemos decir que no hay casos donde se tenga que aplicar. Hay casos de alta peligrosidad, hay casos de terrorismo, hay casos de crimen organizado, donde realmente se tiene que aplicar la medida. Pero eso tiene que sustentarse. No puede venir el Ministerio Público y simplemente plantearse y decir, mire, yo tengo probado un delito y detengan a la persona. Porque recordemos que en el sistema penal acusatorio no existe tal cosa como prueba antes de la fase intermedia. Entonces ellos tendrán sus evidencias y las evidencias tienen las fortalezas de poder ser sometidas a un contradictorio. Y el testigo que hoy parecía que lo señalaba, mañana podía ser un mentiroso. Mañana puede ser una persona procesada por falso testimonio. La opinión pericial importante, el día de mañana podía ser desvirtuada por otros peritos, por metaperitaje, por un contraperitaje o incluso por el examen de ese propio perito. Entonces, tomar decisiones tan fuertes como la detención provisional tiene que estar limitado. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado. Si la afectación de los derechos del acusado es justificado y según la naturaleza del caso. El juez debería aplicar la detención preventiva como medida excepcional. Y aquí vuelvo a resaltar la palabra excepcional. Porque para nosotros la definición de excepción es importante. Es exclusión de lo que se sale de lo común o lo normal. Es cosa que se aparta de la regla general. Cuando los diputados, cuando las constituciones, cuando las convenciones y las declaraciones universales hablan de excepción, precisamente cuando nos lo repiten 3 o 4 veces en el Código Procesal Penal, eso es lo que quiere que se aplique con la norma, que sea realmente la excepción. ¿Y por qué? Porque de nuevo, esa afectación de la libertad personal puede afectar muchísimos otros derechos humanos, puede afectar familias, puede afectar personas y lo peor de todo, lo puede hacer de manera irreversible. Porque si fuera reversible, todavía sería fácil apostar, pero lo puede hacer de una manera completamente irreversible el daño, a tal punto que hemos llegado a tener personas que pierdan la vida estando en detención provisional. Ahora nosotros hacemos una especie de checklist
de qué es lo que tiene que hacerse para que pueda peticionarse esa detención provisional por parte de la Fiscalía. Y yo he hecho esto, y si ustedes ven el tractor acá que yo represento a la defensa, y allá represento a la Fiscalía, tratando de poner su pirámide de barriles, porque si uno de estos barriles no está, no debe aplicarse la detención provisional. Y nosotros tenemos que empezar, porque la base de una detención provisional tiene que ser la imputación. No puede haber detención provisional si no hay imputación. Así es que primero tiene que haber una imputación. Es posible que haya una aprehensión, pero no puede haber una detención provisional si no hay una imputación. Y sobre esa imputación y sobre los hechos relevantes que me indicó en esa imputación es que se me tiene que peticionar a mí la exigencia de la medida cautelar. Es decir, si en un momento dado los hechos relevantes que se establecen me dicen: yo a usted lo acuso que el día 12 de julio aquí en la ciudad de Coclé usted agarró, entró a la casa, se apoderó de tal cosa. Si esa persona me habló a mí de un hurto, el día de mañana no me puede estar presentando solicitudes de detención basadas en un secuestro, porque los hechos relevantes que me marcó en la imputación por un principio de congruencia tienen que estar relacionados igualmente a la petición de la medida cautelar. Entonces nosotros tenemos, ¿qué pasa después cuando vamos de los barriles de abajo hacia arriba? Tenemos que tener el delito probado, de acuerdo al artículo 237. Tenemos que tener la evidencia que acredite igualmente la vinculación. Pero tenemos que tener alguna de las exigencias cautelares también. Peligro de fuga, desatención al proceso, peligro a las pruebas, peligro para la vida de terceros o sí mismo. Pero tenemos que tener alguna de esas exigencias cautelares. Tenemos que poder demostrar cuán excepcional es la situación que requiere que la única manera que yo pueda hacer que esa persona comparezca y que no dañe a nadie y que no afecte las pruebas es a través de la detención provisional. Porque si existe alguna otra medida, entonces no se puede aplicar la detención provisional. Nosotros tenemos entonces otra suerte de requisitos que vamos a ir viendo, pero dentro de los requisitos que están, tenemos la posible aplicación de otra medida. Como nos dice el código, la detención provisional es la última medida aplicada. Así es que si nosotros estamos alegando ante un juez en donde se está, por ejemplo, tocando un caso de falsedad, en donde ya las pruebas están acopiadas, o las evidencias están acopiadas, ya no hay peligro para las evidencias, la persona no representa un peligro para nadie, o no hay un historial de peligro de esa persona para nadie. Si la persona está compareciendo al proceso, si la persona no representa un peligro de fuga, tiene arraigo hacia Panamá, porque esas son las cosas que nosotros vamos a ir a demostrar. La falta de esas exigencias cautelares como defensa. Nosotros vamos a decir: señor juez, mi cliente tiene 55 años viviendo en Panamá, tiene 3 hijos aquí en Panamá. Y no solamente es alegado, debemos haber puesto eso en la carpetilla fiscal, para que eso conste, esos elementos. Y nosotros tenemos que decir: señor, mi cliente ha comparecido aquí desde el primer día. Desde la primera vez que él fue citado, convocado, aquí está. Señor, mi cliente ha conocido de este proceso, ha podido viajar, salir de, aquí está. Señor, mi cliente no puede afectar las evidencias, porque las evidencias ya las tiene la Fiscalía. No es como si él fuera un servidor público y que está a cargo de un ministerio y que en ese ministerio están las evidencias que se pueden hacer y nosotros pudiera afectar esos elementos. Pero incluso en ese caso,
una persona pudiera ser separada y se quita ese problema. No tiene que ser la solución la detención provisional, porque existen otras fórmulas de solución de eso. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esos elementos, nosotros tenemos que saber qué vamos a atacar nosotros como defensa. Bueno, vamos a atacar si tiene el delito o no probado. Porque esas evidencias que supuestamente son demostrativas del delito tienen que tener certeza jurídica. Tienen que darnos a nosotros algún grado de certeza jurídica. Y esto es importante que los jueces de garantía, en esos minutos que tienen para oír la vida de la persona, sí se tomen el espacio para escuchar adecuadamente los argumentos. Porque esto no es, vamos, que tengo otra audiencia y entonces en 15 minutos decidí si daño o no a una familia. Esto se trata de realmente escuchar para ver si se dan los elementos necesarios para poder aplicar esa medida tan fuerte como la detención provisional. Porque si yo no tengo el delito claramente establecido, yo no puedo aplicar la detención provisional. Si yo no tengo la vinculación claramente establecida a través de medios que me produzcan certeza jurídica, yo no puedo aplicar la detención provisional. Y si yo no tengo las exigencias cautelares, tampoco puedo aplicarla. Pero aún teniendo todo eso, la norma nos dice, tú juez, verifica qué más tienes para poder garantizar la comparecencia de esta persona sin afectarle todos estos derechos, porque es tan delicado lo que pudieras afectar, que búscate en el catálogo las opciones que tienes para darle solución a eso. Y ahí es donde la norma nos dice que sería la última solución a aplicar. Y cuando nosotros vemos eso, también nos dice, por supuesto, que si nosotros tenemos algunas evidencias que nos digan que hay eximentes de culpabilidad o causas de justificación, pues tampoco se debe aplicar la detención provisional. Así es que yo como abogado, ¿qué voy buscando en una audiencia de medida cautelar? Voy buscando estos barriles, a ver si se puede poner uno sobre otro, porque donde uno no se pueda poner, no existe la capacidad de aplicar la detención provisional. Si yo tengo eximentes de culpabilidad de mi cliente, no pueden aplicar la detención provisional. Si yo tengo causas de justificación, no se puede aplicar la detención provisional. Si no hay exigencias cautelares, no se puede aplicar la detención provisional y, por supuesto, lo básico, si no se tiene un delito con pena mínima de 4 años debidamente acreditado y la vinculación de la persona, pues tampoco pudiéramos hablar de una detención. Así tenemos entonces que en el artículo 237 tenemos la propia redacción que tiene el artículo 2140. Les decía a ustedes que con una mínima diferencia, esta vez, antes de aplicar esa detención provisional, antes de afectar a esa persona, no después, y no de forma escrita, y no en varios meses después, sino antes se va a generar un debate. Y es importante que nosotros sepamos sobre qué puntos va a versar ese debate. Porque cualquier persona que vaya de alguna manera improvisar a la audiencia, que vaya a improvisar sobre las evidencias que tiene, que no sepa cuáles son los elementos que tiene que buscar como defensa, lo más probable es que tenga una solución adversa. Pero al leer este artículo, dice, el juez de garantías podrá, primer tema, no lo señalé pero lo quiero remarcar, podrá es un elemento facultativo, no dice que tendrá que hacer, dice podrá hacer. Podrá ordenar la detención provisional de una persona cuando se proceda por delito que tenga pena mínima señalada de 4 años de prisión. Y ahí es remarcado que y existe evidencia que acredite el delito y vinculación del imputado, así como
es decir, aquí no dijo o, aquí no dijeron quizás también, sino que todos estos elementos tienen que estar integrados. Posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, etc. Yo quiero decirle que yo he visto al Ministerio Público sustentando, en algunos casos, algunas cosas que de verdad que dejan mucho que decir, y lo digo con respeto. Pero nos van diciendo cosas como, por ejemplo, bueno, es que es un caso de blanqueo de capitales y como tiene una pena de 5 años, obviamente hay peligro de fuga. Si la norma quisiera que la penalidad fuera ya de por sí el indicio de fuga, nos diría a nosotros que cualquier delito con pena arriba de 5 años, pues ya no tiene ninguna posibilidad, porque todo el mundo tendría entonces un peligro de fuga. Pero yo no puedo tener una judicatura que me dice a mí, en ciertos casos, que eso es un elemento de fuga, de posibilidad de fuga, y para otras personas ese mismo delito no representa una posibilidad de fuga. Tiene que haber una unidad de criterio en eso. Y esa unidad de criterio, si la norma no nos dice a nosotros que en la penalidad está el peligro de fuga, pues hay que buscarlo en otro lado. Ese peligro de fuga quizás está porque la persona no tiene un arraigo al país, porque la persona tiene una cantidad de recursos, tiene otras nacionalidades, allá pudiera ir yo buscando algunos elementos relacionados a eso. Pero no puedo decir, hombre, ya, pues como ya tienes te voy a investigar por drogas y la pena es de 10 para arriba, entonces no, ya claro que tienes un peligro de fuga. Porque no necesariamente, porque mi aspiración puede ser salir inocente. Mi convencimiento pleno puede ser salir inocente. Y yo quiero decirles este cuestionamiento duro que yo tengo para el Ministerio Público. Aquí se aplicaron un montón de medidas cautelares en los casos que yo llamo casos visibles. Pero ese montón de medidas cautelares extremas se aplican todos los días para el panameño común. Todos los días. Que no estén en la televisión son otros 500 pesos. Pero el abuso está, pero a diario. Y lo peor es que se atrevan a cuestionar y cuestionen a los jueces y a los tribunales que se les ocurre hacer lo que dice la ley, que es denle una medida cautelar distinta, denle una fianza, denle eso. El juez que hace eso casi que está echado de corrupto, cuando es lo que la ley dice que debe hacer. Y tan hizo lo correcto que en todos los casos de alto perfil que yo conozco, que se ha dado una medida cautelar o se ha dado una fianza, todos están compareciendo al día de hoy en sus audiencias, en sus diligencias, en todo lo que tiene que estar. ¿Qué me muestra eso a mí? Me muestra a mí que la otra medida era innecesaria, que había otra fórmula de garantizar la comparecencia del proceso. Pero lo que me duele es que eso pasó con 20 personas visibles. Pero hay miles de personas invisibles que no tienen por qué estar pasando esa situación, porque sus casos no son mediáticos, sus casos no son conocidos, pero sus familias son humanas, su trabajo que perdieron es igual. Todo lo que en su momento pasó alrededor de esa persona es tan doloroso para la persona que tiene recursos como para la persona que no tiene un real. La excepcionalidad de la detención preventiva vuelve a mencionarse en el artículo 238 y dice que la detención provisional en establecimientos carcelarios solo podrá decretarse cuando todas las otras medidas resulten inadecuadas. Y nuevamente resalta la excepcionalidad. No voy a leer el artículo completo porque sé que estamos cansados y quiero irme a la próxima gráfica, que son entonces las otras medidas cautelares. Y yo como defensa, nuevamente, cuando hablamos en un momento dado que había un delito probado, que había la posible vinculación de la persona,
que había las exigencias cautelares algunas de las exigencias cautelares para ordenar una medida cautelar, que en su momento no hay causa de justificación, que en su momento no hay eximentes de culpabilidad en su momento visibles. ¿Qué me corresponde a mí como defensor? Me corresponde irme a este catálogo, porque yo le tengo que decir a ese juez, le tengo que decir, señor juez, si lo que usted quiere es la comparecencia de mi cliente aquí, yo creo que la podemos lograr. En vez de esa detención provisional que está solicitando, si usted lo que no quiere es que se vaya del país, yo pienso que yo la puedo lograr con un impedimento de salida. O yo lo puedo lograr de repente con la colocación de localizadores electrónicos. O yo puedo lograr esa situación con la obligación de no abandonar el domicilio. Pero habrá muchísimas medidas el concurrir periódicamente a la autoridad para que no se desatienda el proceso. Si yo lo que quiero es que no se desatienda el proceso, señor, no pongo a venir cada 15 días aquí, no me lo va a desatender. Porque además, ¿por qué debo empezar por la medida menos grave? Porque siempre puedo agravarla. Siempre, si la persona me incumple, el código me permite agravarla. Entonces, como otra estrategia de la defensa, tiene que ser obviamente revisar el catálogo de las medidas cautelares aplicables. Porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de que nos vayan a aplicar una detención provisional, miren, el sistema está tan aberrante, me refiero al sistema inquisitivo mixto, que uno lleva a un cliente. El otro día me topé con un abogado chileno que estaba aquí y venía una persona a un restaurante a encontrarse con nosotros y venía de una diligencia. Y cuando viene el abogado me dice, bien, le dieron una medida cautelar, va a ir por cárcel. Y el abogado chileno se queda como, ¿usted está celebrando eso? Sí, aquí celebramos eso. Aquí cuando te dan para ir por cárcel, hermano, a una fiesta. Sí. No, aquí usted haga fiesta cuando le dan para ir por cárcel. A ese nivel de aberración nosotros hemos llegado. Que la persona no puede salir del país, que la persona tiene que estar aquí, que tiene que ir cada 15 días y la persona anda feliz. Entonces nosotros realmente tenemos que revisar hasta dónde nos hemos acostumbrado como panameños a que eso es normal. En Estados Unidos, cuando a las personas, hubo varias familias que yo conocía aquí panameñas, y a sus familiares le pusieron un brazalete electrónico que no podían salir de Estados Unidos, eso era... Aquí ahora agarran ahora mismo y le dicen, váyase de la piquería con su brazalete electrónico y la persona va a enseñarlo multiplaza. Feliz que tiene un brazalete electrónico. Sí. No, porque uno tiene que estar contento. Porque dentro de la desgracia sale uno lo mejor librado. Pero a ese nivel hemos llegado nosotros como panameños, que ya una afectación a un derecho fundamental, ya nosotros lo celebramos porque no nos tocó el más grave. La improcedencia. Bueno, aquí le hablaba de las causas de justificación y ya es casi una repetición, pero decíamos que ante la concurrencia de los casos de las causas de justificación eximente de culpabilidad, pues no aplica, y eso está regulado en el artículo 223. La prevalencia de los principios. Un abogado que vaya a argumentar en una audiencia de sistema penal acusatorio tiene que conocer los principios. ¿Y por qué tiene que conocer los principios? Porque el artículo 1 del Código Procesal Penal dice interpretación y prevalencia de los principios. El proceso penal se fundamenta en garantías y principios y reglas establecidas y de las normas contenidas en este código, y deberán siempre interpretarse de conformidad con estas. A diferencia de las otras reglas que nosotros teníamos en el código, en el libro tercero de procedimiento penal, y que incluso teníamos temas de que la última norma manda más que la primera y no sé cuánto y tal y cual. No, aquí no. Aquí nos dicen, lo que tú vayas a interpretar de este código
básate para interpretarlo en los principios. Y esos principios, uno, que está contenido en el artículo 8, nos habla de que hay una presunción de inocencia. El artículo 11 nos habla del derecho a la libre circulación. El artículo 12 nos habla de la excepcionalidad, la subsidiariedad y el que la medida sea provisional, proporcional y humanitaria. Y ojo que cuando hablamos de detención preventiva, de detención provisional, y hablamos de subsidiariedad, significa que es una medida subsidiaria, va después de otras posibilidades. Proporcional, humanitaria. Así que cuando yo estoy alegando en una audiencia de medida cautelar, yo tengo que alegar estos principios. La detención provisional está sometida a límites en el sistema penal acusatorio, gracias a Dios. Y el artículo 14 y el artículo 21 pues nos hablan de la forma en que se deben interpretar igualmente las normas que restringen la libertad personal. El artículo 22 es algo muy importante para mí. Habla de la motivación. Hace un rato aquí escuché a quien exponía una brillante exposición y mencionaba algo que es clave en el sistema penal acusatorio, el principio de motivación. Y la motivación significa todas estas exigencias que yo puse en mis barriles de los que está acá. ¿Quién los tiene que decir? ¿Quién tiene que motivarme que tiene todo eso? La parte que lo pide. Y en este caso, quien puede pedir una medida cautelar, valga decir, es el Ministerio Público, no el querellante. El querellante se pronuncia sobre lo que pidió el Ministerio Público. Pero es el Ministerio Público quien tiene que pedir la medida cautelar. Y el Ministerio Público, cuando va a decirme esto, tiene que motivarme. ¿Y qué es motivármelo? Motivarme es decirme cómo de forma lógica las evidencias que él tiene me encuadran en los hechos relevantes para tener ese trío que me habla a mí de unos hechos que de alguna manera infringen un derecho y que tienen pruebas para demostrarse. Y me tiene que agarrar y decir a mí cómo existe ese delito, cómo existe esa vinculación, cómo existen esas exigencias cautelares, cómo no tenemos otra medida cautelar posible para aplicar a esa persona. El día que yo vea eso en una audiencia por parte del Ministerio Público, yo sé que él está haciendo su trabajo. En ese momento, él está sustentando de manera adecuada una detención provisional. Muchas gracias.